Muy bien, entonces volvamos ahorita nuevamente al libro. Quiero que volvamos, perdón, a las diapositivas. Tenemos entonces para que la indicación siguiente. En los libros deben tener nombre, apellido, título del libro, ciudad, publicación. Esos son los datos básicos. Esos son los datos básicos en notas al pie de página. Pero, ¿qué sucede en bibliografía? Muy bien, en bibliografía es distinto. Pasan algunos cambios, sufre la cita completa, digamos que la referenciación completa. En bibliografía, recuerden que bibliografía tiene que ir centrado. Vamos a colocar bibliografía, debe ir centrado, en negrita, luego viene espacio y empezamos a colocar las referencias que fueron colocadas en notas al pie de página. Entonces vamos a colocar la referencia de Wayne Gruden, que fue la que colocamos aquí. Vamos a copiarla y la vamos a pegar aquí. Observen ustedes que observen ustedes los cambios que va a tener. Entonces ya la tenemos aquí en nuestro Word. Ahorita pasemos nuevamente a la diapositiva. Observen ustedes. Primero dice que debe ir el apellido, coma, luego el nombre, luego un punto. Todos esos elementos, signos de puntuación, se tienen que respetar estrictamente. Luego viene el título del libro en cursiva, punto, ciudad de publicación, dos puntos, editorial, coma, año de publicación, punto. Si observan, no aparecen los paréntesis, algunas comas que se venían manejando en notas al pie de página ya se intercambian, ya se cambian por puntos y esos son los cambios que sufren. Noten ustedes. Ya teníamos Wayne Gruden, una introducción a la teología bíblica, teología sistemática, coma, TR. De Miguel Mesías, Miami. ¿Cuáles son los cambios que sufren? Aquí tenemos. Volvamos nuevamente al Word. Entonces, Wayne Gruden, ya quedaría Gruden, coma, Wayne. Esta coma que ya le aparece después de Wayne se convierte en un punto. Luego vamos con el título que dice una introducción a la doctrina bíblica, teología sistemática. Tienen que corroborar que todo esté con los signos debidos de puntuación, con la buena ortografía. En este caso, vamos a ver más adelante para los libros traducidos, también sufren cambio. En este caso se cambia la coma por un punto y si hay un punto, esta T se convierte en mayúscula. Ojo con eso. Préstenle mucha atención a estos detalles. Traducción de debe ir minúscula, Miguel Mesías. Estos paréntesis desaparecen, se convierten en puntos. Estos paréntesis se convierten en puntos y eliminamos el número de página y nos quedaría así. Ahora, ¿cuáles son los cambios que deben ustedes aplicar en cuanto a alineamiento para las referencias en bibliografía? Bueno, que todo esto no debe ir centrado, debe ir justificado, debe ir con el interlineado 2.0 y tiene que tener sangría francesa. Le dan clic derecho, párrafo. Seleccionan aquí primera línea, no, porque esa es la que aplicaría en todos los párrafos, sino sangría francesa. De 1,25 centímetros, correcto, cerciores en de que estas casillas estén en cero, le dan aceptar y nos quedaría de esta manera. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio pero con Bobby Hasson. Vamos a hacer el mismo ejercicio pero con Bobby Hasson. Vamos a pegar aquí. El tamaño de letra, recuerden que ya no debe ser 10, sino que es 12. Lo único que debe tener tamaño 10 son las referencias al pie de página. Bien, entonces tenemos Hasson, vamos a colocar el apellido aquí, luego la coma, luego viene la coma, luego viene el nombre del autor, punto. Este paréntesis se quita, se coloca un punto.
este número de página, estas comas, estos signos de puntuación y paréntesis se convierten ya en un punto. Esto se elimina. Y nos quedaría de esta manera la referencia completa en bibliografía. En bibliografía. ¿Cuál es el orden? Usted debe seleccionar todas estas citas y las debe colocar en el orden ascendente, desde la A hasta la Z, como inician los apellidos. Entonces le colocamos ascendente, aceptar y nos quedaría así. Igual quedó como en el orden en el que lo colocamos. Él lo va a ajustar, el sistema lo va a ajustar cuando usted le dé en su forma ascendente. Muy bien, eso es un claro ejemplo de la forma de referenciar sencillamente un libro en notas al pie de página y en bibliografía. Pasemos a otra diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa con los libros electrónicos? Tal vez Kindle, PDF, ya sea en Microsoft Reader. Muy bien. Noten ustedes que el patrón siempre se va a repetir, solo que se agregan o se añaden o se intercambian algunos elementos. Noten ustedes. Si es el libro que tú tienes aquí, que yo tengo acá, si tú tienes este libro en PDF, ¿cómo lo citarías? Bueno, tienes que colocar nuevamente, abrir superíndice, nombre y apellido, título del libro en cursiva, abro paréntesis, ciudad de publicación, dos puntos, editorial, año de publicación, cierro paréntesis. Si se dan cuenta, tiene el mismo orden de los datos, coma, y ahí colocas la edición en la que tú tienes el libro. Si es el libro electrónico, debes colocar el URL. Si es un libro en línea, perdón, debes colocar el URL. Si tú lo tienes en PDF, debes colocar PDF al final. Y luego le colocas o le añades ya sea el capítulo. Cuando es Kindle es importante que le añadas el capítulo porque Kindle pues permite ampliar y a veces no maneja esa forma de páginas cuando se intercambia. Entonces se coloca más bien el capítulo principal de donde se está tomando al que está asociado esta cita directa o paráfrasis. Cuando es un PDF no es obligatorio que usted le coloque el número de página, pero de todas maneras, si lo tienes ahí, sería bueno para que lo visibilice y sea más beneficioso para los lectores. Bien, entonces tenemos igualmente la forma abreviada. Si es Kindle, se coloca capítulos, si es en PDF, se coloca número de página. De lo contrario, en su forma abreviada tendría que colocarse PDF al final, para que justifique el hecho de que no necesariamente debe ir número de página. En su forma bibliográfica, noten ustedes los mismos cambios. Se intercambia ya el nombre por el apellido en primer lugar en su orden. Luego el título del libro sigue, algunas comas se cambian por puntos, se omiten los paréntesis y el número de página también. Y se añade al final el tipo de documento, en este caso sería Microsoft Reader. Cuando es en línea es exactamente lo mismo, solamente que le agregan al final el URL. Aquí tenemos el libro consultado en línea. Pero cuando es cita abreviada, noten ustedes la diapositiva. Gutiérrez Ordóñez, lingüística semántica. Punto. No hay ningún URL, no es necesario colocarlo. URL, pero en bibliografía sí es necesario. Si se dan cuenta, el URL aparece ahí, pero no aparece subrayado de color azul como a veces los Word lo convierten cuando tú le das espacio. Es importante que ustedes desactiven los hipervínculos de todo el documento. Tienen que desactivarlos. No digo eliminarlos, digo desactivarlos. Entonces le dan clic derecho al hipervínculo y le dan quitar hipervínculo. Y ahí les aparece sin el subrayado y también con el color, sin el color azul. Muy bien, veamos qué sucede con libros de próxima aparición, es decir, libros que todavía no han sido publicados. Vienen exactamente los mismos datos, por eso les decía que los libros entran en una sola categoría. Cuando tenemos los libros están en una sola categoría, pero se le añaden o sufren algunos cambios, depende del tipo de libro que se esté consultando.
Entonces tenemos libros de próxima aparición, nombre y apellido, título del libro, ciudad de publicación, editorial, todo eso sigue igual, coma, y dice año, o perdón, se agrega, ustedes deben agregar de próxima aparición, solamente agregan eso. Y veamos el ejemplo, Luisa Aurora, tratamiento de un libro, paréntesis, Sevilla, España, miradas, y aparece ahí de próxima publicación. Ya eso justifica el hecho de que el libro todavía no ha sido publicado y digamos que para los tutores que van a estar calificando sus trabajos, ellos van a entender eso y no les van a exigir que coloquen el año de publicación. Y en su forma abreviada ya llegaría a ser exactamente como lo hicimos en el caso de Wayne Gruden. Aurora, tratamiento de un libro en cursiva abreviado, 345. Ahora, si se dan cuenta, el libro tiene un título abreviado, tiene un título corto, entonces no es necesario abreviar más de lo que ya el libro pues no permite. Sencillamente se deja tal cual. Eso aplica cuando los nombres de los libros son bastante extensos. Y en su forma bibliográfica, si se dan cuenta, todo viene igual. Lo único que se agrega es que al final dice de próxima aparición en vez de año de publicación, punto. Eso para el libro de próxima aparición. Veamos libro editado. Observen ustedes un libro editado. Nombre y apellido del editor o de los editores. Ya, por el momento, dejémoslo del editor, porque más adelante les voy a explicar cuando son muchos más autores o editores. Tenemos el nombre y apellido del libro, título del libro. Siempre el título del libro tiene que ir en cursiva. Ahora, si el título del libro usted lo encuentra en mayúscula, usted tiene que ajustarlos todos con minúscula. Todos se tienen que ajustar. También coloca año de publicación, editorial, ciudad de publicación, dos puntos, editorial, año de publicación, cierro paréntesis, número de página. Ahí tenemos Alfred Etugui, ED, que significa, él es el editor, léxico griego-español del Nuevo Testamento, abro paréntesis, El Paso, TX, que es el estado Texas, Mundo Hispano, editorial, año 1996 de publicación, cierro paréntesis, página, punto. En su forma abreviada, observen ustedes, ahí está tal cual el ejemplo y en la forma bibliográfica también aparece. Veamos qué pasa cuando es un libro con 2 o 3 autores o editores. Cuando es el editor se le agrega siempre el ED. Tenemos entonces Elizabeth de Sendek y Henry de Jesús Periñán, tenemos dos. Dice libros con 2 o 3 autores. No dice 4, dice 3 autores. Ya vamos a ver por qué. Se colocan los 2 o los 3 autores con el nombre y el apellido completo y el resto de la información continúa como tal. En la cita abreviada se colocan los apellidos de los 2 o de los 3 autores que tenga ese libro y ya en bibliografía se tiene que colocar el apellido y el nombre de los 3 o 2 autores o editores que usted esté citando y la información continúa. Noten ustedes ahorita, libro con 4 o más autores. Cuando ya un libro sobrepasa los 3 autores, ya son 4 en adelante, usted ya no debe colocar los nombres y apellidos de todos los autores, porque si no se vuelve una cita demasiado larga. Sí lo debe colocar, pero en bibliografía. Noten ustedes el ejemplo, pero en pie de página deben agregarle algo y se añadiría punto, espacio punto, al. Es decir, que hay más autores, hay más de 4 autores. Entonces tenemos el primer autor, Jacobus Koch, al, es decir, hay más de 4 autores, más de 3 autores, y coloca el nombre del libro completo. De ahí dice los demás datos, tiene hasta volumen, ¿sí? La ciudad, el país, la editorial, el año de publicación, el número de la página, punto. Y en su forma abreviada, noten ustedes, Jacobus Koch
et al. Sensitive towards 234. Se tiene que colocar el et al. Incluso en las citas abreviadas, su forma abreviada. Pero ¿qué sucede ya cuando el autor, ya cuando lo vamos a referenciar en bibliografía, se tienen que colocar los datos completos, nombres completos de todos los autores o editores? Se tienen que colocar siempre en bibliografía y recuerden los cambios que sufren. Algunas comas se cambian por puntos, los paréntesis se omiten, etc. Veamos cuando es capítulo de un libro de autor único o editor único. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué sucede en estos casos? Permítanme ver. Esto aplica específicamente para diccionarios. Esto suele aplicar como, bueno, no específicamente, muy comúnmente aplica para diccionarios, donde el editor es un autor, es una sola persona, él tiene tal vez un cuerpo editorial, pero él es el editor principal. Y la cita que usted está tomando es un concepto que pertenece a algún capítulo de ese libro, porque es un libro distribuido de esa manera, tal vez por definiciones o por tomos dentro del mismo libro. Entonces se colocaría nombre y apellido del autor o el editor, entre comillas latinas, préstenle mucha atención, son comillas latinas, título del capítulo, coma, no tiene que llevar cursiva, coma, la coma no va dentro de las comillas, sino que va por fuera. En el título del libro ya iría en cursiva porque es el nombre del libro, paréntesis, ciudad de publicación, editorial, año de publicación, cierro paréntesis, páginas que abarca el capítulo. Ya no es la página donde se encuentra esa porción exactamente, sino las páginas que abarca esa porción, que abarca el capítulo asociado a esa porción. Por eso estamos hablando de una definición, estamos hablando de diccionarios, porque es donde muy comúnmente aparecen, tal vez diccionarios teológicos, diccionarios históricos, exegéticos. En este caso, entonces colocan las páginas que abarca el capítulo. Si, por ejemplo, usted quiere definir prolegómenos, el término prolegómenos, y resulta que no quiere citar todo lo que se define de prolegómenos, sino una parte, usted tiene que incluso colocar el número de páginas que comprende toda la definición, aunque la hubiese citado completa. Yo espero que todo esto se resulte claro para ustedes. Aquí tenemos el ejemplo, Rubén Gil, coma, entre comillas latinas, gratitud, coma, en, y aparece en cursiva, diccionario de anécdotas, dichos, ilustraciones, locuciones y refranes. Paréntesis, Barcelona, como es una ciudad muy conocida, no es necesario colocar el país. Eso aplica específicamente cuando son ciudades no conocidas. En lo recomendable, en lo posible, en la medida de lo posible, usted coloque el estado o el país. Debe colocar el estado del país en la medida de lo posible. Tenemos la editorial CLIE, coma, año de publicación 2006, cierro paréntesis, coma, 350, 351, que son las páginas que comprende la definición de este concepto de gratitud, como se muestra en la diapositiva. Veamos cómo sería en la cita abreviada, apellido Gil, ya aparecería no el nombre del libro en cursiva como solía aparecer en los libros, otros tipos de libros, sino el nombre del concepto dentro de las comillas sin cursiva, coma 350, 351, y en su forma bibliográfica sería apellido, nombre, todo digamos que conforme a lo que hemos venido manejando, solamente que noten ustedes, apellido, coma, nombre, aparece entre comillas latinas, título del capítulo, en título del libro en cursiva, coma, páginas que abarca el capítulo. Eso no lo tenían los demás libros que hemos dado como ejemplo. En este caso sí se tiene que colocar las páginas, pero el capítulo que abarca. Sí, el número de páginas que abarca ese capítulo, ciudad de publicación, editorial, año de publicación y listo. Suficiente. Ahora ustedes se estarán preguntando, Jorge, ¿es posible que estos libros tengan todas esas
esos elementos puedan estar en un solo libro? Claro que sí, es decir, un libro puede tener traductor, puede tener editor, a su vez puede ser un libro en su formato de diccionario, a su vez puede ser un libro en PDF, todos esos elementos pueden estar en una sola referencia, claro que sí. Por eso les decía, y vayan conmigo a la siguiente página, diapositiva, bueno, ahí les aparece en pantalla. Tabla de referenciación. Todos estos ítems deben tener los libros, deben revisar ustedes en los libros. Si el libro cumple con todo eso, pues colocan todo eso. ¿Listo? Y por supuesto les va a seguir de gran guía ese manual de estilo en su forma abreviada que lo tenemos en PDF en el curso, en los cursos. Entonces ya hemos visto la forma de un libro común y corriente, libro electrónico, libro en línea, libro de próxima aparición, libro editado, libro con 2 o 3 autores o editores, libro con 4 o más autores o editores, el capítulo de un autor, de un libro de un autor o editor único. También habíamos visto de próxima aparición. Ahora quiero que veamos lo siguiente. ¿Qué sucede cuando el libro es un diccionario, pero las definiciones pertenecen a otros autores? Me explico. Hay diccionarios donde hay un editor general, pero ese editor, digamos que cumple la función tal vez de traducir y de orientar cada definición y de aplicar las los respectivos ajustes en diseño, en lo que sea, pero él es el editor principal. Cuando hay un diccionario que tiene varios capítulos o tal vez, digamos que definiciones de conceptos muy específicos y cada concepto está asociado a un autor, ¿sí? Que no es el editor general, para esos casos usted tiene que citarlo o referenciarlo según esta categoría de número 9, capítulo de un libro editado o definición en un diccionario editado, otros autores diferentes al editor general. ¿Listo? Digamos que aquí la cosa es un poco más tediosa, ¿no? Sería nombre y apellido de quién, del autor de ese capítulo o de ese concepto a definir. Coma, comillas latinas, tenemos luego título del capítulo, cerramos comillas latinas, colocamos luego título del libro en cursiva, como el anterior, coma, y ahí va el nombre del editor general, que sería, en este caso Alejandro Pimentel. Y resulta que es un libro que tiene traductor también. Bueno, le agrega el traductor después del editor general. Ciudad de publicación, editorial, año de publicación, páginas que abarca el capítulo. Noten ustedes, ya tenemos entonces aquí un ejemplo, diácono, diaconisa en Diccionario Evangélico de Teología, editado por Alejandro Pimentel. Siempre el nombre del libro, del diccionario, tiene que ir en cursiva. Luego tenemos al traductor, y tenemos, abrimos paréntesis, lo mismo. Siempre lo que va a ir en paréntesis siempre debe ser lo mismo, ciudad, editorial y año de publicación. Pare de contar. Y ya después cierra paréntesis, coma, añades el número de páginas que comprende ese concepto a definir. O ese capítulo, en este caso 377 a la 378, aunque tú cites una sola parte de la página tal vez. Tenemos aquí otro ejemplo, Milton Acosta, Jueces en Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, editado por Alfonso Ropero Berzosa. También los datos, Videocabal España, CLI, año 2013. Veamos en su forma abreviada. En su forma abreviada se citaría tal como el número 8 cuando es capítulo de un autor único o editor único. ¿Listo? Y en bibliografía sí se tiene que colocar el número de páginas que comprende después del nombre del
el editor se tiene que colocar. Si bien el traductor, en este caso, si bien el traductor tendría que ser antes del traductor y luego pues sí, se procede con el nombre del traductor y los demás datos normal, tal como se muestra en este ejemplo. Ya nos quedarían unos pocos y terminamos esta sesión para pasar a la otra tanda. Bien, veamos cuando es un libro traducido. Bueno, cuando es un libro traducido se debe agregar el traductor, noten ustedes la diapositiva, se agregaría después del título del libro. Traductor, traducción de, y aquí aparece, David Powell. Y ese traductor, noten ustedes algo, y es que traductor se puede colocar aquí de la siguiente manera, abreviar de TRAD, punto. Puede usted también colocar traducción de o traductor tal, nombre tal. No hay ningún inconveniente porque Chicago Deusto, digamos que lo permite según sus lineamientos. En este caso, cuando viene en notas al pie de página, siempre va a estar precedido por una coma TRAD punto. TRAD punto D, porque traduce traducción de, pero en referencia bibliográfica está precedida por un punto, por lo cual la T se convierte en mayúscula. ¿Listo? Tengan en cuenta eso porque los tutores van a estar también muy al pendiente de estos aspectos. Veamos la edición de la segunda en adelante. Cuando es un libro editado, entonces se coloca después del nombre del libro, número de la edición, siempre tiene que ir después del libro. Y si el libro tiene editor y tiene edición, se le da la prioridad a la edición y luego al editor. Cuando estábamos hablando de no los libros editados, sino capítulo de un libro editado. Muy bien, ¿qué pasa, Jorge, cuando el autor, este libro no tiene un autor, sino que este libro más bien, a ver, lo produjo una organización o tal vez una marca? En ese caso, el autor llegaría a ser la misma organización, el autor corporativo. Y tienen los mismos datos que un libro común y corriente, solamente que en este caso, pues el autor es Instituto de Estudios Fiscales. En bibliografía ya no colocarían apellido y nombre porque no, pues, no colocarían fiscales estudios de instituto. No aplicaría esa misma regla para autores corporativos, sino que colocarían ya el nombre completo del autor corporativo en su forma bibliográfica, con los respectivos cambios que ya hemos hablado, mencionado. Bien, pasemos a obra publicada en varios volúmenes. Bien, cuando son obras publicadas en varios volúmenes, aplica lo mismo cuando son ediciones. Volúmenes, puede ser que el libro pertenezca a algún volumen específico, ¿no? Volumen 2, Historia del Cristianismo, y sean varios volúmenes relacionados con una misma serie que se esté tratando. De resto, la información llega a ser exactamente la misma. En su forma abreviada también aparece el ejemplo. Y en bibliografía ya los volúmenes se agregarían al final, ¿sí? Con una B mayúscula precedida por un punto. En el caso de la cita, al pie de página es precedida por una coma, pero en bibliografía sería por un punto. Veamos libro en una serie. En este caso, aplicaría lo mismo, libro en una serie, dando a entender que la serie la serie suele aparecer eso específicamente en eso les voy a explicar. Algunos autores tratan temas un poco amplios, ¿sí? Tal vez un poco amplios, y ellos forman colecciones, ¿sí? Series o colecciones. A eso le llamamos, a esto le llamamos pues libros en serie. En ese sentido, por ejemplo, un autor, uno de los más conocidos tal vez ustedes lo deban identificar, el de 9 marcas. La serie es Construyendo Iglesias Bíblicas, algo así. La serie es Construyendo. Y resulta que en esa serie ellos tienen varios libros de distintos autores, ¿sí? Tienen, por ejemplo, el libro de la membresía de la iglesia local, tienen adoración en comunidad,
tienen la predicación expositiva, la teología bíblica, todos pertenecen a esa serie de Construyendo Iglesias Bíblicas. No recuerdo si así se llama la serie, ustedes tal vez me corregirán, pero espero que pues estén entendiendo este punto. Son libros que pertenecen a una sola colección, una sola línea o médula temática. En ese aspecto, la serie suele venir, en esos tipos de libros, suele venir en la parte de acá. Ustedes no deben colocar eso como el título del nombre del libro, porque el nombre del libro es distinto al nombre de la serie. Colocan el nombre del libro y nuevamente revisen conmigo la diapositiva. Van a colocar ustedes después del nombre del libro sin cursiva el nombre de la serie. Es decir, nombre de la serie Construyendo Iglesias Sanas o Iglesias Bíblicas. ¿Y cuál es el nombre del libro? La predicación expositiva o la sana doctrina. Puede ser el nombre del libro, supongamos. La serie no debe ir como tal, mis hermanos, en cursiva. Tiene que ser precedida por la coma y debe ir sin cursiva. El resto sigue igual. Aparece también volumen, el volumen va después. El resto sigue igual. Pero noten ustedes ya en la referencia bibliográfica cómo lo colocarían, porque en la cita abreviada es igual que los demás libros comunes y corrientes. En este caso, va precedida por un punto y por tanto iniciaría con mayúscula. Eso es lo que cambiaría. Libro en una serie. Trabajos anónimos de autoría desconocida. Si supongamos un libro no se refleja el autor de autoría desconocida, usted sencillamente va a colocar el nombre del libro, la ciudad editorial y el año de publicación, número de página, pero todo como un libro común y corriente con lo que se cuenta. Pero ya en bibliografía agregas la palabra anónimo, el término anónimo, lo agregas en bibliografía. Ya en notas al pie de página no es necesario que lo menciones, pues porque no lo tienes. Y en la cita abreviada sería nombre del libro y el número de la página. En este caso tenemos un ejemplo porque es de un libro que no tiene editorial y ya vamos para allá. Un libro que no tiene editorial. El libro no tiene editorial, suele pasar con libros antes escritos o digamos que publicados antes del año 1900. Eso suele pasar, así que es común y en ese caso se puede referenciar. Cuando los libros son de años muy recientes, del 1900 en adelante, es importante que coloques editorial porque los debe tener. Libros publicados antes de 1900. Ahí tenemos Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, volumen 2, Madrid 1605. Entonces este libro no está asociado a una editorial. Por supuesto, alguna imprenta tuvo que haberlo hecho, pero en su momento no fue formalmente registrado y por eso no se colocó aquí. Tenemos en la forma abreviada, tenemos ya en la referencia bibliográfica cómo se colocaría. Veamos ahorita introducciones, prefacios, epílogos similares, redactado por el mismo autor. Si usted ya lo que va a citar no hace parte del contenido normal, sino tal vez del epílogo, de la introducción, si usted quiere citar algo que mencionó el autor muy profundo en la introducción, usted debe entender lo siguiente. A veces en los libros el número de páginas para las preliminares no comienza en 1, sino tiene, o digamos que puede comenzar en números romanos y cuando ya inician los capítulos ya es donde empieza la contabilización de las páginas. Eso no aplica en todo libro, por supuesto, pero si usted va a citar el epílogo o la introducción, ya no es necesario que coloque es importante que especifiques que estás citando el epílogo o la introducción. Veamos el ejemplo. Dice nombre y apellido, coma, epílogo sin cursiva, epílogo A. Puede ser prefacio A, puede ser introducción A, libro tal, sin comillas, pero con cursiva. Ya el nombre del libro, como lo venimos manejando, el resto de la información. Y el número de páginas suele ir en número romano según indique el libro. Si el libro no lo indica en número romano, pues usted lo coloca normal con números arábigos. Ahí tenemos el ejemplo. Valery Polaco, epílogo a Life
on the age. En este caso vemos aquí, vemos el ejemplo. Epílogo A, sin cursiva. Y el resto tiene la misma información, solo que en la cita abreviada, si se va a citar nuevamente, referenciar el libro por segunda vez en su forma abreviada, pues ya no se colocaría el número de páginas, sino lo que aparece en el epílogo. Número con números arábigos, sino con lo que registra el libro, ya sea número romano o como esté numerado ahí. Y observen ustedes, en bibliografía todo sigue igual, normal, epílogo A, solamente que se cambian las comas por puntos, desaparecen los paréntesis, pero después del nombre del libro debe colocarse las páginas, intervalo de páginas que abarca la introducción, el epílogo o los prefacios o similares. Muy bien, pero ¿qué sucede cuando la introducción es escrita por otro autor distinto al autor principal del libro? Uy, hermano Jorge, eso está bastante complicado. Sí, yo creo que tal vez puede ser tedioso y les aseguro que ustedes ya digamos que en con el ejercicio de estar realizando ensayo investigativo se van a familiarizar bastante con este tipo de lineamientos. Ustedes van a adquirir digamos que esa habilidad para poderlo hacer de forma más rápida. Noten ustedes, cuando es una introducción, introducciones, prefacios, epílogos similares redactado por otro autor, todo está en que ustedes se basen en esa guía breve Chicago de Houston. Y soliciten ayuda, los tutores están ahí prestos también para brindarles asesoría. Tenemos aquí nombre y apellido de quien redacta la porción, no del autor del libro. Ojo, no del autor del libro, sino de quien redacta la porción. Luego dice introducción, coma, introducción, y ahorita sí el libro, el título del libro en cursiva, de autor del libro, sí, y dice, colocas el nombre del autor del libro, ciudad de publicación, número de páginas suele ir en número romano, tal como lo habíamos mencionado, pero noten ustedes, Francine Prose, introducción a World Court, aparece el nombre completo del libro en inglés, luego cierro, luego también, ok, en este caso dice Justice is Done de Bárbara Wallraff. Noten ustedes. Hasta aquí termina el nombre del libro y eso ya sería sin cursiva, de Bárbara Wallraff. Ese es el nombre del autor principal. Solo que el nombre el que hizo la introducción es Francine Prose. Nueva York, Hardcore, año 2000 y el número de página 6 en número romano como registra originalmente en el libro. ¿Qué sucede en bibliografía? ¿Cómo lo vas a citar en bibliografía? En bibliografía sería apellido, nombre, punto, introducción a nombre del libro en cursiva. Luego viene el nombre de la autora principal, coma, ojo, una coma, y luego viene el número de páginas que comprende la introducción, punto, Nueva York Hardcore, año 2000, y termina. Aunque usted haya citado una parte de la introducción, tiene que colocar lo que comprende la introducción. Muy bien, hemos terminado la forma de referenciaciones para libros específicamente.